Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy tenemos entre manos un tema que, bueno, nos toca a todos muy de cerca. Nuestra misión en esta exploración a fondo es desmentir un mito monumental que afecta a la forma en que percibimos la atención médica. Hola a todos, un placer estar aquí. Y sí, es un mito gigantesco. Totalmente. Vamos a sumergirnos en los conceptos clave del documento La esencia de la acreditación en salud. Queremos descubrir cuál es la verdadera naturaleza de la excelencia en un hospital. Porque, seamos completamente sinceros. La inmensa mayoría de quienes nos escuchan seguramente han entrado alguna vez por las puertas de un centro médico privado, una de estas clínicas de prestigio, y han pensado, ¡ostras! ¡Qué sitio tan espectacular! Ya, es que la primera impresión impacta un montón. Impacta muchísimo. Entras y parece el lobby de un hotel de lujo en Dubái. Ves esos acabados modernos, tan brillantes en la recepción, una iluminación tenue que está perfectamente diseñada para relajar los nervios. ¿Y la cafetería? Ah, exacta. Te ofrecen un café de una máquina Nespresso de última generación y te sientas en un sofá de cuero en la sala de espera que, bueno, parece sacado de una revista de diseño de interiores. Y casi de forma automática nuestro cerebro hace un clic. Asume que, como el entorno es tan lujoso y huele tan bien, pues la calidad médica que vamos a recibir en el quirófano debe ser absolutamente insuperable. Y fíjate, ese es exactamente el núcleo del problema. Ujú. Nos dejamos deslumbrar por lo que podríamos definir como un espejismo estético. Espejismo estético. Me gusta el término. Es una ilusión muy potente. Porque, claro, como pacientes no tenemos las herramientas técnicas para evaluar si un cirujano es verdaderamente bueno o si el protocolo de esterilización del instrumental es el correcto. Lógico, no somos médicos. Exacto. Así que evaluamos lo único que entendemos, que es la comodidad del sofá y el trato en recepción. Claro. Pero la realidad, y esto es lo que las fuentes de hoy dejan clarísimo, es que la verdadera excelencia en salud, la que garantiza que salgas con vida y recuperado de ese hospital, no tiene absolutamente nada que ver con esa cosmética institucional. No se trata de poner cuadros más bonitos en los pasillos, digamos. Para nada. El material que estamos analizando plantea que alcanzar esa excelencia real, validada por una acreditación rigurosa, requiere un proceso profundo de reingeniería ontológica. Freno un momento ahí. Suena denso, lo sé. Suena a temario de filosofía de la universidad. Reingeniería ontológica. Vamos a desgranar esto porque me parece vital para entender hacia dónde vamos hoy. Aterricemos un poco el concepto para nuestra audiencia. Supongo que no se refieren simplemente a, no sé, comprar escáneres más modernos o cambiar el software de los ordenadores. Va mucho más allá de la tecnología o de la infraestructura del edificio. Hablamos de alterar la naturaleza misma de la institución. Imagina que son las 3 de la mañana en la unidad de cuidados intensivos y de repente surge una crisis grave con un paciente. Vale, situación de estrés máximo. Exacto. La reingeniería ontológica significa reestructurar el ADN del hospital para que la respuesta de ese enfermero, del médico de guardia, del celador, no dependa de su estado de ánimo, ni dependa de lo que opinen en ese momento concreto, dependa de un sistema que ha sido cristalizado para ser puramente científico y cohesivo. Es decir, cambiar el enfoque de lo visible a lo invisible. Eso es, de la sala de espera a lo que realmente importa cuando la vida pende de un hilo, que es la seguridad clínica. El núcleo de un buen hospital no reside en la forma geométrica del edificio. Reside en que todas y cada una de sus prácticas médicas estén basadas estrictamente en la evidencia científica más actual. No en opiniones personales. Nada de opiniones. No vale el clásico, es que yo siempre lo he hecho así. Hablamos de ciencia pura y dura. Vale, pero déjame hacer de abogado del diablo un momento. Adelante. Porque todo esto de la estandarización suena fenomenal sobre el papel. Pero cada paciente es un mundo. Es súper común pensar, yo quiero que me atienda este médico en particular. El doctor estrella del hospital porque tiene un ojo clínico especial, un estilo propio que, bueno, no tiene nadie más. El famoso toque personal. Eso es. Si protocolizamos absolutamente todo basándonos en evidencia fría, no corremos el riesgo de perder ese toque. ¿De verdad se puede estandarizar algo tan profundamente complejo como es la medicina humana? Es una duda muy lógica. Es lo que piensa la mayoría de la gente. Pero ahí es precisamente donde radica el peligro tremendo del modelo antiguo. Depender del toque mágico o del estilo individual de un médico es, a nivel estadístico, una lotería peligrosísima. Una lotería.
Totalmente. Lo que se busca al integrar estas guías de práctica clínica basadas en la evidencia es lograr la predictibilidad de los resultados. Que sepas qué va a pasar. Exactamente. Cuando una institución se somete a un proceso de acreditación real y riguroso, lo que hace es construir una maquinaria donde tu supervivencia y tu recuperación no dependen de si el médico ha dormido bien esa noche, O si se ha tomado 3 cafés. claro, o de si tiene un estilo más conservador o más agresivo operando. La medicina no es arte abstracto donde cada profesional pinta el lienzo como le apetece esa mañana. Al estandarizar se asegura que el tratamiento de una patología grave responda al consenso científico más actualizado de todo el mundo. Se reduce el azar a su mínima expresión. O sea que el objetivo final es que el paciente de la cama 4 recibe exactamente el mismo nivel de excelencia impecable, ya sea un martes a mediodía o un domingo de madrugada, Exacto. independientemente de quién lleve la bata blanca en ese momento. Exactamente eso. Y fíjate que esto choca frontalmente con una de las dinámicas más arraigadas y problemáticas de la medicina tradicional. Me refiero a cómo se gestiona el riesgo y muy concretamente cómo se manejan los errores. Uf, ese es un tema crítico. Históricamente el error médico ha sido un tabú absoluto. Nadie quería hablar de ello. Es que es algo de lo que nadie habla. Y aquí es donde la investigación que estamos repasando aporta una imagen gráfica que me parece brutal. El texto habla de cómo en los sistemas no acreditados el error se suele ocultar bajo la alfombra de la jerarquía médica. Es una metáfora fantástica y a la vez muy dolorosa, porque ilustra un problema sistémico muy real. Históricamente, la figura del médico jefe de servicio o del especialista de gran renombre era intocable. Eran básicamente semidioses en los pasillos del hospital. Intocables, claro. Si algo salía mal en el quirófano, esa misma jerarquía actuaba como un escudo de titanio. Se echaba plerra sobre el asunto o se barría bajo esa alfombra metafórica que mencionas, Para no dañar prestigios personales, imagino, o para evitar demandas. principalmente. Sin embargo, en un entorno que ha pasado por esta reingeniería de la que hablamos, el paradigma se invierte por completo. ¿Y cómo funciona esa inversión en la práctica diaria? Porque quitarle el escudo a la jerarquía suena a que van a rodar cabezas cada vez que alguien se equivoque. Podría parecerlo desde fuera, pero es justo lo contrario. El error deja de ser un motivo de ocultación por miedo al castigo, que es precisamente lo que fomenta que se escondan los fallos. Claro, si te castigan, te callas. Exacto. Pasa a ser analizado bajo la lupa inclemente de la mejora continua. Se instaura una cultura donde si hay una desviación del protocolo, por mínima que sea, o un resultado adverso, el profesional levanta la mano inmediatamente. Sin miedo a represalias. Sin miedo. Se transforma en una lección aprendida para todo el hospital. El sistema se autocorrige. La seguridad del paciente exige una transparencia total. Y esa transparencia solo florece si eliminas el peso asfixiante de esa jerarquía malentendida. Qué interesante. Pero claro, quitar esa jerarquía asfixiante destapa otro problema enorme en los hospitales de hoy, que es la fragmentación. Ese es el gran reto. Pensemos en un gran hospital metropolitano como lo que realmente es. No es una sola empresa, es una ciudad caótica y súper compleja. En un mismo edificio, a veces en la misma planta, convergen cardiólogos, neurólogos, cirujanos, enfermeros, fisioterapeutas. Cada uno con su visión. Son profesionales brillantes, sí, pero que a menudo se han formado en escuelas de pensamiento completamente distintas, a lo mejor en países distintos, y traen filosofías variadas. Si lo piensas fríamente, es casi un milagro que no choquen todo el tiempo en los pasillos. Y el problema real es que muchas veces sí que chocan. Para describir esta fragmentación, el material original utiliza a menudo la metáfora de la Torre de Babel médica. Torre de Babel, claro. Nadie se entiende. Cuando tienes toda esta diversidad de métodos y no tienes un eje conductor que los una de verdad, el hospital se convierte en un lugar donde los especialistas literalmente hablan distintos idiomas clínicos. Y ojo con esto, porque en medicina cuando la comunicación falla, las consecuencias no son que un proyecto se entregue tarde o que se pierda un triste correo electrónico. No, estamos hablando de vidas. Las consecuencias son una variabilidad clínica que pone en riesgo directo y mortal al paciente. Para que quienes nos escuchan visualicen esto mejor, imaginemos un escenario práctico. Un paciente ficticio, vamos a llamarle paciente X. Llega a urgencias de madrugada con un dolor fortísimo en el pecho y dificultad para respirar. ¿Cómo le afecta esta Torre de Babel en la vida real a este hombre? Fíjate en el recorrido que hace.
Ese paciente X entra por urgencias donde el médico de triaje tiene una forma concreta de evaluar el riesgo. Vale. Luego pasa a planta. Allí el equipo de medicina interna tiene otra filosofía completamente distinta sobre qué medicación priorizar en ese caso. Ya empezamos con los choques. Y si después la cosa se complica y necesita ir a quirófano de urgencia, el anestesista y el cirujano podrían tener criterios que no están perfectamente alineados con lo que se decidió abajo en urgencias. En un hospital fragmentado, ese paciente está siendo tratado bajo 3 o 4 lógicas clínicas distintas en cuestión de horas. Madre mía. Los informes médicos pueden estar redactados con terminologías diferentes. Si el de medicina interna no anota un detalle vital porque en su escuela de pensamiento no se considera relevante, pero resulta que para el cirujano sí lo es, el paciente X puede sufrir una reacción adversa letal en la mesa de operaciones. Y todo por un problema de traducción interna, por así decirlo. Exacto. Esa falta de estandarización es un peligro silencioso enorme. Vale, el panorama es aterrador si te paras a pensarlo. Entonces, ¿cómo soluciona todo esto la acreditación en salud? Si tenemos esta torre de Babel llena de mentes brillantes, pero que están desconectadas, trabajando bajo el mismo techo, ¿qué herramienta concreta se utiliza para ordenarlo? La acreditación entra aquí como un motor de cohesión institucional. Es decir, actúa como la fuerza de gravedad que mantiene a todos estos especialistas, a todos estos planetas, orbitando alrededor del mismo Sol. Que sería la seguridad del paciente. Exactamente. Alinea esa multiplicidad de visiones bajo una institucionalidad científica sólida y compartida. Pero espera, vuelvo a mi papel de abogado del diablo. Me parece bien. Exactamente todo. Con este motor de cohesión que dices, ¿no corremos el riesgo de convertir a los médicos en meros robots? ¿Que solo sigan un manual de instrucciones de IKEA? ¿Qué pasa con la intuición clínica y la capacidad de decisión en fracciones de segundo? Es una distinción crucial que hay que hacer. La acreditación no coarta la autonomía médica. Un cirujano cardiovascular que está en medio de una operación a corazón abierto sigue tomando decisiones vitales en milisegundos basadas en su vasta experiencia y conocimiento. Claro, no está leyendo un manual en ese momento. Para nada. Lo que hace este motor de cohesión no es decirle al médico cómo pensar. Lo que hace es dotar a esa autonomía de un marco ético y operativo unificado. Le proporciona la mejor evidencia disponible para que su pensamiento sea lo más seguro posible. Entiendo. La autonomía sin un marco de referencia es simplemente anarquía clínica. Todos juegan con las mismas reglas del juego, pero el profesional mantiene la capacidad de maniobra dentro de esas reglas seguras. Vale, me queda clarísimo. Es como darle al piloto de Fórmula 1 el coche más seguro y las reglas de pista más estrictas. El talento del piloto sigue ahí, es fundamental, pero el entorno impide que se estrelle por un fallo mecánico tonto o por una mala señalización. Muy buena analogía, sí. Ahora, para lograr esa magia organizativa, la estandarización de criterios se sostiene sobre 3 pilares transformadores que menciona el texto. Vamos a desglosar esto con calma porque me parece el manual de instrucciones para el hospital perfecto. El primer pilar es que fomenta la colaboración interdisciplinaria. Así es, romper los famosos silos. En muchas instituciones tradicionales es como si el departamento de cardiología y el de nefrología fueran países distintos con fronteras cerradas. Con controles de pasaporte y todo. Literalmente, no se hablan, compiten por los recursos del hospital y ven al paciente solo desde su pequeña parcela. Fomentar la colaboración interdisciplinaria significa que se crean comités y protocolos donde el paciente es evaluado de forma holística. Como un todo. Eso es, el cardiólogo y el nefrólogo se sientan en la misma mesa, virtual o física, analizan el caso del paciente X juntos y acuerdan un plan que proteja tanto el corazón como los riñones de forma simultánea. O sea que el paciente deja de ser un puzzle desmontado que cada especialista intenta resolver por su cuenta. ¡Qué gran avance! Pasemos al segundo pilar, que es crear un lenguaje común. Supongo que esto va mucho más allá de que los médicos se entiendan entre ellos en los pasillos. Va muchísimo más allá. Crear un lenguaje común significa alinear a los médicos, por supuesto, pero también a los enfermeros, a los técnicos de laboratorio, a los celadores e incluso al personal administrativo. Hasta los administrativos. Piensa que un fallo en la recepción, si anotan mal una alergia porque el sistema informático no usa la misma nomenclatura exacta que el software de la farmacia del hospital, ese pequeño error administrativo puede ser fatal.
Un lenguaje común asegura que todos, desde la persona que te da la cita hasta el cirujano que te opera, trabajen bajo un único objetivo innegociable, Y se entiendan sin ambigüedades. sin ninguna duda. Y llegamos al tercer pilar, que personalmente a mí me parece el más revolucionario de todos, y el que más impacto tiene a largo plazo. Se trata de institucionalizar el conocimiento. Este es vital. Históricamente, volviendo al ejemplo del doctor Estrella que mencionabas antes, si el mejor cirujano del hospital, ese famoso doctor House que resolvía los casos imposibles, se jubilaba o le ofrecían un puesto millonario en otra clínica, ¿qué pasaba? ¿Que se llevaba el talento con él? Todo su saber, sus protocolos personales, sus pequeños trucos de éxito, hacían las maletas y se iban con él. El hospital se quedaba huérfano de ese valor incalculable y la calidad del departamento caía en picado. Básicamente la excelencia pertenecía a la persona, al individuo, no al lugar. Exactamente. Al institucionalizar el conocimiento, ese saber deja de ser propiedad exclusiva del individuo y pasa a formar parte del patrimonio de la organización. Las mejores prácticas se documentan meticulosamente, se estandarizan y se enseñan continuamente al resto del equipo. De esta forma el sistema retiene la excelencia pase lo que pase. Volviendo a lo que comentabas al principio, si el cirujano estrella está de vacaciones en agosto, el paciente de la cama 4 sigue recibiendo exactamente el mismo nivel de cuidado excepcional, porque los métodos que funcionan ya son parte del manual de operaciones del hospital. Pasamos de depender de héroes individuales, que al final se cansan y se equivocan como todos, a depender de sistemas infalibles. Así es. Si conectamos todos estos puntos, la reingeniería, acabar con la jerarquía tóxica, derribar la Torre de Babel y estos tres pilares que acabamos de ver, estamos hablando de un cambio monumental en cómo concebimos la atención sanitaria en su conjunto. Un cambio de paradigma absoluto. En este nuevo ecosistema de salud, conceptos como la calidad, la seguridad y la eficiencia ya no son metas esquivas que se esperan lograr algún día en un futuro idílico. Y desde luego dejan de ser esos eslogans publicitarios vacíos que vemos en los carteles de la sala de espera lujosa que mencionábamos al principio. Pasan a ser resultados inherentes de la propia estructura. Es que esa es la clave de todo el asunto. Un hospital acreditado es seguro no porque los médicos y enfermeros se levanten intentando muy fuerte todos los días no equivocarse. Es seguro porque su propio diseño estructural, sus protocolos, sus verificaciones cruzadas en cada paso hacen que sea extremadamente difícil equivocarse. Es una evolución histórica fascinante. Sin duda. Pasamos de una medicina que podríamos llamar artesanal y fragmentada a una medicina industrializada en su precisión, pero profundamente humana en su propósito. Detengámonos ahí un segundo. Porque la palabra industrializada a veces genera bastante rechazo cuando hablamos de salud. A todos nos gusta el pan artesanal o un mueble artesanal, porque son únicos, tienen encanto. Lo industrial suena, no sé, suena frío, suena a cadena de montaje sin alma. Es una reacción súper comprensible. Pero fíjate en el matiz tan importante aquí. En otros ámbitos de la vida, lo artesanal es un lujo maravilloso. Pero en medicina, que tu tratamiento sea artesanal, en el sentido de que sea improvisado y dependa de la inspiración momentánea del especialista que te atiende, es un riesgo inaceptable. Visto así, claro. Tú no quieres que el protocolo para reanimarte de un paro cardíaco sea único y dependa de la creatividad del médico. Quieres la precisión, predecible, milimétrica e industrializada de la ciencia moderna. Quieres que funcione al 100%. Ahora bien, esa precisión impecable se aplica con el mayor de los propósitos humanos posibles, que es la empatía, el cuidado y la preservación de la vida. Es la combinación perfecta. La mente de un ingeniero de sistemas operando con el corazón de un sanador. Quiero compartir una reflexión directa de las fuentes que encapsula todo este viaje de manera magistral. Quienes nos escuchan presten mucha atención a esta idea y quédense dándole vueltas, porque resume por qué todo lo que hemos hablado hoy es tan sumamente crítico. La cita dice que la verdadera acreditación no es un destino al que se llega, no es ganar un premio. Es un estado constante de rigor ético y científico que garantiza que independientemente de quién sea el profesional que te atienda hoy, el sistema en su conjunto va a responder con una excelencia innegociable. No es una medalla de oro que cuelgas en la pared de recepción junto a los sofás de cuero y te olvidas. Entender la acreditación en salud simplemente como un trámite burocrático para salir del paso o un sello decorativo es ignorar por completo su inmenso poder transformador.
Es el compromiso inquebrantable de una institución entera por superar la subjetividad y la improvisación diaria. Es elevar el listón. Al elevar la práctica médica por encima de las preferencias individuales y anclarla firmemente en la evidencia científica y en la cohesión de equipos, se logra algo maravilloso. Se le devuelve a la salud su esencia más pura. Esa esencia es la protección incondicional de la vida humana, utilizando las dos herramientas más poderosas que ha desarrollado nuestra especie: ¿Qué son? el conocimiento organizado y la responsabilidad compartida. Totalmente de acuerdo. Al final del día, cuando estamos tumbados en una camilla, vulnerables, asustados, no importa cuán cómodo sea el sillón de la sala de espera donde están nuestros familiares, ni cuán moderna sea la iluminación de los pasillos. Lo único que realmente importa es cuán organizado, estandarizado y cohesionado está el conocimiento de las personas que van a salvarte la vida en los próximos minutos. Es un cambio total de paradigma que nos obliga a todos a mirar más allá de las apariencias estéticas. Y fíjate que todo esto nos lleva a plantearnos una pregunta mucho más amplia. Un pensamiento final con el que me gustaría que nuestra audiencia se quede reflexionando largo y tendido por su cuenta en los próximos días. Si acabamos de descubrir, gracias a esta exploración a fondo, que la verdadera excelencia en una institución de salud tan vital reside en sistemas invisibles de protocolo, en la gestión transparente de errores y en la cohesión científica profunda y no en el confort visible que nos vende el marketing, Sí. ¿cómo deberíamos cambiar la forma en que evaluamos otras instituciones críticas de nuestra sociedad? Pensemos, por ejemplo, en las escuelas y las universidades donde educamos a las futuras generaciones, o en los propios gobiernos e instituciones públicas que dirigen nuestras sociedades. Ostras, qué buena comparación. En esos ámbitos tan vitales, ¿acaso no nos dejamos deslumbrar también constantemente por el espejismo estético de la sala de espera? Evaluamos la fachada moderna del colegio, la campaña de marketing brillante o el carisma superficial y el estilo individual de un líder político. En lugar de exigir una reingeniería profunda. Exacto. ¿No deberíamos empezar a exigir en la educación y en la política ese mismo rigor basado en la evidencia? Y exigir sistemas robustos que garanticen resultados predecibles y excelentes, sin importar quién sea el profesional de turno que esté al mando. Es hora de que empecemos a mirar más allá de la superficie en absolutamente todas las instituciones que sostienen nuestra vida.